Bueno, vamos a entrar ahora en el interior de esta iglesia cristiana, que es cristiana católica apostólica romana y que fue fundada por una orden religiosa. Aquí tenemos unas vistas de esta bella iglesia. Podemos ver unos decorados excepcionalmente bellos e interesantes. Aquí está el altar mayor, el órgano, y seguimos viendo los decorados. Se trata de una iglesia de una belleza excepcional. Fue realizada por un arquitecto de elevado prestigio, siguiendo las órdenes e instrucciones que le iban dando los religiosos. Podemos ver que la luz del exterior ilumina completamente el atrio interior de esta iglesia, dotando el interior del recinto de una belleza excepcional. Es sin duda una de las mejores iglesias que pueden ser visitadas. Fíjense el colorido y repito que la iluminación es completamente natural, procedente del exterior. Observemos aquí la belleza con que ha sido realizado este altar de la iglesia, con esos soportes angelicales especialmente construidos en metal y la piedra de mármol maciza, que es el cuerpo en sí del altar. Fue realizado con el sumo detalle y máxima calidad. Aquí podemos ver esta bella escultura que representa pues estos ángeles alados sujetando el cofre. He analizado el cofre y bueno, lo que representa son aquellas cosas buenas que todo cristiano debe tener. Es sumamente bella esta decoración y muy interesante, sin duda alguna. Vemos el cofre en diferentes aspectos. Podemos observar aquí de cerca uno de los vitrales que tiene una belleza verdaderamente fantástica y maravillosa. Fue hecho con un sumo, con maestría. Fue hecho completamente con maestría por los artesanos y profesionales que lo construyeron. Aquí tenemos otro detalle de la entrada exterior a este templo, donde se ve la magnificencia del aspecto decorativo del mismo. Bueno, vamos ahora a contar un poco la historia de lo que estamos viendo. Resulta que todas las iglesias tenían una forma determinada, tenían y tienen una forma determinada. Las iglesias, desde el fundamento de la religión cristiana, que empezó siendo un pequeño grupo, una pequeña secta allí en Judea, hasta que finalmente el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, muchos siglos después, pues las iglesias tenían una forma determinada que los arquitectos construían en esa forma. Fue posteriormente, cuando dice la historia, que determinados caballeros templarios llegaron a las tierras santas y a las zonas de Egipto, que consiguieron, repito, dice la historia, determinados planos, mapas de cómo construían aquellas personas de tiempos antiguos sus edificaciones religiosas, que la forma de construir iglesias cambió. Entonces las iglesias empezaron a construirse pues en la forma rectangular que todo el mundo conoce, con el altar al fondo, perfectamente orientadas a los puntos cardinales, y algunas iglesias a partir de esa época pues poseen unas peculiaridades muy interesantes, como que es que en los equinoccios los grandes arcos ojivales por donde entra el sol pues tocan determinados puntos sensibles del interior de la iglesia. Siempre sucede en los equinoccios en las iglesias hechas de aquellos tiempos. Y desde luego ver que la luz que entraba por los rosetones en las fechas equinocciales y que apuntaba en los altares o lo que era la forma sagrada, pues era algo sumamente fascinante que encantaba al público que lo presenciaba. Recordemos que todo fue hecho con planos traídos de lejanas épocas. Pero bueno, eso no tiene mayor detalle, quiere decir que las iglesias antiguas estaban hechas por unos arquitectos que
seguían y cumplían los preceptos de unos planos que les habían sido legados desde el tiempo pasado, descubiertos en aquellas tierras de Oriente, y así hacían las iglesias. Bueno, ¿qué tiene de peculiar esta iglesia? ¿Por qué la llamo yo la iglesia de la magia ceremonial? Porque esta iglesia no es como ninguna otra. Sencillamente el arquitecto, que seguía las órdenes o dictados que le iban diciendo los sacerdotes de esa orden religiosa, porque ahí sí no se sabe quién es que la diseñó con este lujo de detalles especiales, pues construyó la iglesia, ya le digo, bien de por motu propio, bien sea porque los miembros de la orden así se lo indicasen, pero esta iglesia cumple todos los requisitos, medidas y preceptos que se usan en la magia ceremonial occidental. Quiero decir, y sin entrar ahora en mucho detalle de qué es la magia ceremonial, cómo se usa y sus funcionalidades, que este templo sencillamente pasó completamente de todas las órdenes durante 1000 años anteriores de cómo se construían las iglesias cristianas católicas y construyó un templo, repito, que cumple todos los requisitos y medidas de la magia ceremonial occidental. Y obviamente eso no se hace así por casualidad, son unas medidas exactas y precisas que cumple perfectamente esta iglesia cristiana católica en todos sus puntos. Desde esta imagen vemos, por ejemplo, los círculos concéntricos, donde está situado el altar mayor, que está justo en el centro de esta iglesia, que es una iglesia circular. Los detalles decorativos, como las figuras aladas que los decoran, pues son detalles. Pero independientemente de los detalles decorativos, es que las medidas, las colocaciones y todo lo que aparece aquí en el interior de este templo es de magia ceremonial. Y una cosa así no se hace por casualidad, sino que se hace por intencionalidad. O sea que para hacer un templo así tienes que conocer las medidas exactas, los qués, los porqués, los cómo y el uso que se le va a ser dado. Nadie construye un templo de magia ceremonial si no le va a dar el uso para el cual está siendo construido. ¿Significa eso que los que encargaron la construcción de este templo iban a dedicarse a la magia ceremonial, que eran religiosos de una orden religiosa establecida, firme y perfectamente cristiana de la isla de Mallorca? Pues la verdad es que lo desconozco y lo veo poco probable. Personalmente no creo que esos religiosos fuesen a hacer lo que hicieron los caballeros templarios allí, más de 1000 siglos atrás, que cuando descubrieron antiguos documentos, antiguos cultos, antiguos credos y antiguas formas de hacer las cosas con la divinidad que empezaron a experimentar ellos mismos, pues no creo yo que actualmente los que ordenaron la construcción de este templo se dedicasen ellos a eso. No obstante, es que este templo está construido y preparado específicamente para ello. Entonces, lo que me extraña es eso, que construyas una cosa con unas medidas exactas, con unas orientaciones exactas, con unos aparentemente propósitos exactos y no lo vayas a usar para eso. Entonces, independientemente del propósito que tuviesen los que organizaron y pagaron la construcción de esta iglesia, que por cierto está en vigor, aquí se dice misa los días y horas prescritos a ella, una misa cristiana normal, pues no sabemos cuál era el propósito. Ya digo que me parece extraño que aquí cerrasen con llave esos sacerdotes y se dedicasen a hacer magia ceremonial específica, porque recordemos que realmente la misa cristiana es magia blanca. Lo que pasa es que es con un propósito generalista, dirigido hacia lo que la fe cristiana determina, que es una declaración de fe, y la paz y el bienestar de los fieles, y al acabar una misa normal, el sacerdote bendice a todos los que están ahí asistiendo a la misa. Y precisamente fue a raíz del año 1956 aproximadamente, el Concilio Vaticano II, que desde el Vaticano de Roma cambiaron las formas de hacer misa, dejó de decirse en latín, se decía en el idioma vernáculo u original de cada país, para que los fieles lo entendiesen, y también se giró al sacerdote, que ahora mismo mira hacia el público o hacia los fieles, pero antes estaba mirando hacia la forma sagrada. Entonces yo a esta iglesia católica, de esta forma especial, que está
situada en el centro de un bosque, pues la llamo la iglesia de la magia ceremonial, porque sirve perfectamente para la realización de determinados ritos, bueno, de todos los ritos, pero se pueden hacer determinados ritos por la amplitud de este recinto, cumple todos los requisitos de la magia ceremonial en cuanto a medidas, formas, capacidades, decoración, detalles y espacios, que es que parece hecho aposta para ello y específicamente para ello. Repito que esas medidas y formas tienes que haberlas estudiado, porque si no es que desconoces que existen. Es precisamente como cuando los templarios pues empezaron a hacer las iglesias orientadas perfectamente según sus formas, como ellos sacaron de sus antiguos planos, y que cuando el sol en los equinoccios se iluminaba, pues apuntaba los rayos solares a determinados puntos de los templos. Pues ellos tenían esos mapas, esos planos, y empezaron a construir en base a los mismos con unos propósitos. Pues aquí lo mismo, con esas medidas, pues esto lo construyeron para algo. Ahora bien, preguntémonos, ¿hoy en día aquí dentro puede alguien hacer magia ceremonial? Bueno, si bien está todo preparadísimo para ello, lo cierto es que en esta iglesia se dice misa y ya está. Además, hay cámaras de vigilancia electrónica por todos lados y sería absurdo que se reuniesen aquí grupos de personas a hacer determinados ritos secretos delante de cámaras que lo graban todo. Yo estoy andando de todo del templo y si bien aquí ahora no hay nadie, pues hay gente aquí en diferentes partes del recinto exterior. Hay que decir que, como toda iglesia cristiana, esto es un recinto sagrado, bendecido por sacerdotes cristianos. No obstante, debo decir que aparte de magia ceremonial, aquí dentro se podrían hacer ritos paganos, porque las formas invitan a ello. Los ritos paganos pues son completamente distintos de lo que es magia ceremonial, pero hay diferentes formas de paganismo y por tanto esta iglesia también permite ritos paganos que realizan rituales de diferente tipo, porque hay rituales paganos de naturaleza, pero también hay rituales paganos de magia ceremonial. Fijémonos en la belleza de este templo, que es extremadamente impresionante. Un templo que ha sido construido para tiempos actuales y la posterioridad. Debo decir, a fin de hacer una reflexión final, que ciertamente hay determinados ritos de magia ceremonial cristiana que puede ser lo que aquellos sacerdotes hubiesen experimentado o realizado dentro de este templo en su momento. De hecho, tiene completo sentido y lógica pensar que este templo, construido con todas las medidas y parámetros de la magia ceremonial, fuese reutilizado por aquellos religiosos del momento de la construcción, que son los que lo encargaron y lo pagaron, construir una iglesia en medio de un bosque, en unos terrenos que son suyos, para, aparte de decir misa, pues intentar llegar al máximo de proximidad con la divinidad, con esos ritos, llamémoslos secretos u ocultos para la mayoría de personas, de magia ceremonial cristiana, que no quiere decir que no son de hecho para nada de conocimiento del público general, y no puedo decir que sea de uso de los sacerdotes, pero es que este templo está preparado y construido para ello. Desde luego, esta iglesia cristiana de la magia ceremonial, que es así como yo la llamo, y repito una vez más porque está preparada para ello, es una visita excepcional la que he realizado viéndola de nuevo y recordándome que las personas pues tienen intenciones muy interesantes, en este caso supongo de acercarse más aún a la divinidad y de hacer funcionar esos principios herméticos de magia ceremonial al máximo nivel. Hay determinadas personas que usan de esos conocimientos y de estas prácticas que disponen de unas instalaciones mucho más pequeñas y menos capacitadas que estas para llevar esos fines y propósitos. Ha sido una visita sumamente interesante
la realizada aquí en esta iglesia. Hubiese sido también sumamente interesante estar aquí presenciando el uso que le daban en el momento adecuado para lo cual fue construido. Bueno, ha sido una visita interesante y extremadamente positiva para ver cómo construyeron este recinto sagrado.